Vamos a charlar unos minutos con el economista Fausto Espotorno de Orlando Ferreres y Asociados, y con él vamos a repasar los datos más relevantes del día y, por supuesto, las claves económicas que tenemos que tener en cuenta. Fausto, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Haley. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, Fausto, ¿cómo terminó un poquito el día con el tema dólar blue y algo del mercado financiero? Mira, el dólar blue terminó un poquito para arriba, casi medio punto arriba, llegó a 10,75 aproximadamente. Eh, y el dólar oficial no se quedó ahí en 8 como estaba, ¿no? Ujú. Empezamos a ver un poquito el dólar paralelo hacia arriba. Te diría que en gran medida producto de la baja de tasas que hizo el Banco Central, en Ajá. parte. Vos sabés que a partir de esta semana el Banco Central decidió intentar bajar las tasas de interés un poquito, bajó un punto las tasas de interés y eso está llevando un poquito el dólar hacia arriba. Sí. Lo que demuestra el candado que tiene el Banco Central alrededor del dólar, ¿no? Ujú. En gran parte la suba de tasa de interés fue lo que permitió frenar la corrida que hubo a principio de año contra el dólar, Claro. pero tampoco se pueden bajar hoy mucho las tasas de interés porque ya empieza a moverse el dólar blue, ¿no? Ahora, Fausto, ¿no es llamativo igual? Yo también veía y se lo escuché a algún analista económico que decía, bueno, el Banco Central bajó un punto la tasa de interés, pero digo, en el rango de tasas que estamos, digamos, de 28 a 27, ¿no pareciera ser casi, o sea, casi ridículo? Porque si uno dice, bueno, no, la bajó de 28 a 22, entonces, bueno, ahí Sí. tenemos un importante impacto en materia de rendimiento. Pero digo, en estos niveles, incluso previendo lo que uno supone de que con esta inflación que tenemos, esa tasa de inflación probablemente desacelere un poco, más como consecuencia de la recesión que de otra cosa, es Ujú. como que esa diferencia de tasa de interés parece insignificante. Es muy buena pregunta la que estás haciendo. Lo que sucede no es la tasa de interés en sí, sino la señal que está dando el Banco Central. Ujú. Porque ¿qué es lo que interpreta el mercado? Fíjate esto, vos venías con enero y febrero con 2 meses de inflación muy alta, incluso marzo, Sí. y ahora abril se notó por primera vez alguna desaceleración en la inflación. Ya estamos hablando hoy de una inflación mensual en abril de en torno a 2,2, 2,3% según nuestras mediciones, ¿no? Ok. Que es mucho menos del arriba de 3 que estábamos teniendo en el primer trimestre, ¿no? En Mm. enero fue 5, etcétera. Entonces, adicionalmente a esto, estás viendo una actividad económica muy mal en marzo, ¿no? Muy mal. Ujú. Con caída directamente lo que sería el PBI, Liga, que es nuestro indicador de actividad en marzo, caída en la industria, caída en las ventas de electrodomésticos, caída en la venta de autos, etc. Sí. Entonces, es natural que el Banco Central diga, bueno, si se está desacelerando un poco la inflación y está bajando mucho el nivel de actividad, intento bajar las tasas. Y el mercado lo que interpreta es, bueno, por ese el camino del Banco Central. Va a empezar a bajar las tasas para tratar de recomponer un poco la actividad económica, dado que hoy la inflación, si bien es altísima, porque arriba de 2,2, 2,3 es más alta que en cualquier parte del mundo, estamos hablando de una inflación anualizada del 25-26%, Claro, lo cierto es que es más baja que la que tuvimos en el primer trimestre. claro. Entonces, la señal que está dando es, ahora que la actividad económica está andando mal, voy a empezar a bajar las tasas porque la inflación ya baja un poquito, se desacelera un poco. Mm. Obviamente lo primero que empieza a pasar es bajaste la tasa, la señal fue el dólar está barato porque las tasas se empiezan a bajar. Sí, Y eso me parece que es lo que está pegando, ¿no? claro. Las expectativas, ¿no? Fausto, yo no sé si ustedes en la consultora han hecho un análisis del impacto que puede tener en materia de recaudación si se modifica el mínimo no imponible de 15.000 a 19.000 pesos. Ujú. No sé si han hecho el dato, porque una de las cosas que llama la atención fue, bueno, el fracaso de la sesión ayer. Si bien es cierto que los diputados oficialistas dicen no, le quieren dejar como que la presidenta firme por decreto esto y dejárselo como un anuncio a la presidenta Cristina Kirchner. ¿Hay alguna estimación de impacto, o sea, en términos fiscales, ese cambio cuánto puede implicar? Mira, a ver, es complicado ese cálculo. En realidad lo estamos haciendo. Todavía no tengo los resultados Ah, no finales está. porque Ujú. no sabemos bien qué es lo que se va a hacer, digamos. Claro. Eh,
Por ejemplo, el año pasado lo que se hizo fue, no es que se subió el mínimo no imponible, sino que se subieron los descuentos que se pueden hacer, fue medio complicado. Así que es muy difícil fiscalmente hacer el cálculo sin saber bien qué es lo que se va a hacer, ¿no? Ahora, en materia de ganancias, hay dos problemas. Uno es que si vos no ajustás el mínimo no imponible, lo que estás haciendo es realmente subir los impuestos. Porque gente que en términos reales, o sea, en términos de capacidad de compra, tiene la misma capacidad de compra del año pasado, esta vez va a empezar a pagar impuestos a las ganancias si no subís el mínimo no imponible. Claro. Entonces, subir el mínimo no imponible no es bajar los impuestos, es evitar que suban más. Pero de hecho, lo que sí estamos viendo es que aún con estas subas de mínimo no imponible que se han hecho en los últimos años, cada vez la gente paga más con el mismo ingreso. En términos reales, ¿no? En términos de la capacidad de compra, no en términos nominales, porque con la inflación el salario es diferente. Sí, sí, sí. Con lo cual te diría que lo más probable es que haya una suba del impuesto una suba, perdón, del mínimo no imponible, pero que no alcance a compensar el aumento salarial y que cada vez tengas más gente pagando y por lo tanto un crecimiento del impuesto a la ganancia mayor del esperado, digamos, que el resto de los impuestos. Pero aún subiendo el mínimo no imponible ya tenés un impacto fiscal positivo. Fausto, ¿cuáles son los próximos datos que nos pueden dar un diagnóstico ya más, no certero, porque creo que todos los datos que estamos teniendo son muy contundentes, digo, caída de venta de autos, caída de patentamiento, todos lados, pero ¿cuánto nos falta para poder decir Argentina entró en recesión? Te falta un poco, porque ahora lo que te va a pasar es que probablemente tengas un segundo trimestre muy bueno, o por lo menos no muy bueno, perdón, que sea el mejor trimestre del año, no que sea muy bueno. Okay. ¿Por qué? Porque vos tenés un segundo trimestre basado en la soja, ¿no? Empieza a producir la soja y tenés una mayor cosecha y eso impacta en otros sectores como el transporte, logística, comercio, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, posiblemente en el segundo trimestre sea la mejor parte del año. Y eso evite que siga empeorando el nivel de actividad, que es lo que está haciendo hasta ahora, ¿no? Aunque hay sectores como la industria que probablemente ya esté en recesión. Ajá. ¿Y cuáles serían los próximos datos que los analistas económicos van a mirar con mayor atención, digo, en los próximos días? Mira, ahora la semana que viene publicamos nosotros el índice general de actividad, que es una medición del PBI mensual. También publicamos el índice de producción industrial y después van a salir el resto de los índices de producción industrial de otras consultoras que van a estar todos saliendo en la semana que viene y la siguiente, ¿no? Okay. Y ahí vamos a tener una medición más clara de lo que pasó en el mes de abril. Y te digo por qué es importante el mes de abril. El mes de abril es muy importante porque empieza a jugar la cosecha agrícola. Ajá. Y la cosecha agrícola viene muy bien en materia de volúmenes, por lo menos, la de soja principalmente, y eso mueve otros sectores como el transporte, la distribución, etc. Claro. Entonces, los datos de abril de actividad económica, sobre todo, te diría, no tanto de producción industrial, porque producción industrial no tiene la soja, no tiene el agro, pero sí los datos de actividad económica general, como el IGA, que es el que armamos nosotros, vamos a empezar a tener una idea de cuál es el impacto real de la soja sobre el resto de la economía. Claro. Muy bien, Fausto Spotorno, economista de Orlando Ferreres y Asociados. Muchas gracias por el contacto y la información en Infobae TV.